El silencio en nuestro apartamento de Chamberí era una cosa nueva, una cosa frágil y tangible, casi sólida. Pesaba más que cualquier grito, más que los portazos de nuestras últimas discusiones, esas que ella, por suerte o por desgracia, ya no recordaba. Llevaba 3 días de vuelta a casa, y cada una de esas 72 horas se había estirado como una vida entera, un purgatorio de calma forzada donde yo era a la vez guardián y prisionero. El olor a desinfectante del hospital aún se aferraba a su ropa, a su pelo, luchando una guerra perdida contra el aroma familiar a jazmín de sus cremas. Era una batalla olfativa que resumía perfectamente mi estado mental, la realidad aséptica y cruel contra la ficción dulce y construida que intentaba venderle. Afuera el sol de agosto de Madrid caía a plomo, castigando el asfalto, pero dentro, todo era penumbra y el zumbido monótono del aire acondicionado, un mantra artificial que no lograba calmar nada. Cada objeto de la casa era un campo de minas. Los libros de Cortázar en la estantería que ya no recordaba haber leído, el lienzo a medio pintar en su estudio, un borrón de colores que había perdido a su creadora. La observé mientras miraba por la ventana, con la vista perdida en los tejados de terracota y el laberinto de antenas. La cicatriz cerca de su sien era un hilo rosado y fino, un delicado bordado del destino, la única prueba visible del accidente que le había robado el último año de su vida, un año entero, borrado, calcinado. El vaso de agua en mi mano temblaba, un temblor minúsculo, casi imperceptible, pero que para mí era un terremoto. Vi como una gota de condensación recorría el cristal, lenta, pesada, como una lágrima de glicerina. Ese era mi ancla física, el frío del vaso, el temblor imperceptible de mis dedos, el nudo helado en mi estómago. Necesitaba anclas, porque sentía que en cualquier momento podía salir flotando en un mar de mentiras. Recordé la última frase que le había gritado en una pelea, 2 semanas antes del choque: a veces desearía no haberte conocido, y ahora, el destino me lo concedía de la forma más retorcida. Ella no me recordaba, no del todo. Mi deseo se había cumplido. Mateo, dijo de repente, su voz un poco más ronca que antes, como un instrumento que llevara tiempo sin ser afinado. Me giré, intentando que mi movimiento pareciera natural, relajado. ¿Te acordás de lo que me dijiste la semana pasada en el retiro, sobre ir a Lisboa en otoño? El vaso casi se me cae de las manos. El frío se disparó desde mis dedos hasta mi corazón, congelándolo todo a su paso. La semana pasada. No habíamos ido al retiro en casi 8 meses. La última vez que pisamos ese parque juntos fue para tener una discusión horrible sobre mi falta de atención, sobre cómo el bufete nos estaba devorando. La última vez que hablamos de Lisboa fue hace un año, en otro mundo, en otra vida, una vida en la que yo todavía creía conocerla, y en la que ella todavía se quejaba de que yo no la conocía en absoluto. Sonreí. Fue la sonrisa más falsa, dolorosa y elaborada de mi existencia, un trabajo de ingeniería emocional. Claro que me acuerdo, mi amor. Fue una tarde preciosa. En cuanto te recuperes del todo, hacemos las valijas. La mentira me supo a ceniza en la boca, seca y amarga. Este era el nuevo juego. Reconstruir un pasado perfecto sobre las ruinas humeantes de la verdad. ¿Te das cuenta del regalo envenenado que era eso? El universo, en su infinita y cruel ironía, me había dado una segunda oportunidad. Una hoja en blanco para reescribir nuestra historia, para borrar mis errores, mis ausencias, mis noches trabajando hasta las tantas, para borrar. El problema de una hoja en blanco es que la tinta con la que escribes es indeleble. Esa noche, mientras ella dormía con la ayuda de los calmantes, un sueño profundo y artificial que envidié con toda mi alma, hice lo que llevaba evitando 3 días con una disciplina casi sobrehumana. Fui al armario del recibidor, donde había guardado la caja con sus efectos personales del accidente, como si fuera un artefacto radiactivo. La abrí. El olor a metal, a plástico quemado, y a su perfume impregnado en la tela me golpeó. La ropa destrozada por los sanitarios, la billetera con sus tarjetas, las llaves de casa y del coche, y al fondo, debajo de un pañuelo de seda, algo que no debería estar ahí, un segundo teléfono. No era su iPhone de siempre, el que usaba para el trabajo y las redes sociales. Este era un modelo más discreto, un Android anónimo con una funda negra y gastada por el uso. Lo había encontrado un policía en la guantera de su coche destrozado. Me lo entregó en una bolsa de plástico para evidencias como si fuera el arma de un crimen. Y lo era. Era el arma que había matado mi ignorancia. La pantalla estaba rota en una esquina, una telaraña de cristal, pero al conectarlo al cargador, una luz blanca parpadeó. Vivía. El corazón me martilleaba en las sienes. Un tambor sordo y primitivo que ahogaba el sonido de su respiración acompasada desde el dormitorio. El patrón de desbloqueo. ¿Cuál sería? Empecé un ritual absurdo y desesperado. Probé su fecha de cumpleaños. Nada. La nuestra de aniversario. Nada. El cumpleaños de su madre. La fecha en la que nos mudamos a este piso. Nada. Nada. Un sudor frío me recorrió la espalda. Estaba a punto de rendirme, de lanzarlo contra la pared y volver a la seguridad de mi mentira, cuando recordé algo. Un detalle estúpido de una de nuestras primeras citas. Me contó, riéndose, que la contraseña de su primer correo electrónico era el nombre de su perro de la infancia,
un boxer llamado Tango, seguido del número de la casa donde creció en Olivos, Tango 843. Mi pulgar tembló sobre la pantalla táctil. Lo tecleé, el sonido de los clics virtuales resonando en el silencio mortal del salón. La pantalla se desbloqueó. Y el mundo, mi mundo, el que había intentado reconstruir con mentiras piadosas y desayunos en la cama durante 3 días, se hizo añicos por segunda vez. La felicidad, a veces, es solo una decisión consciente de no querer saber. Decime vos, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías cerrado el teléfono y vivido en la feliz ignorancia que su amnesia te regalaba? ¿O habrías abierto la caja de Pandora, sabiendo que dentro no había esperanza, solo monstruos? Yo, como un idiota, la abrí. Antes del accidente, la vida era una fotografía perfecta, o eso me gustaba creer, porque la alternativa era insoportable. En la pared de nuestro salón, en un marco de madera clara, colgaba una foto nuestra en Bariloche, de hacía 2 inviernos. Sofía se reía a carcajadas, lanzando nieve al aire, con la nariz roja por el frío, y yo la abrazaba por detrás, con el cerro Catedral nevado de fondo, majestuoso e indiferente. Pero ahora que la miraba, recordaba la verdad de ese momento. Esa foto fue tomada 10 minutos después de una discusión agria sobre una llamada del trabajo que yo había atendido en plenas vacaciones. Su sonrisa era forzada, un intento de salvar el momento. Nuestra felicidad ya estaba actuada. La miraba cada mañana al salir de casa. Era mi prueba irrefutable de que todo estaba bien. Una mentira visual que me contaba a mí mismo para poder soportar las jornadas de 14 horas, y los silencios cada vez más largos en la cena. Ahora, esa foto parecía una burla, una pieza de un museo de una civilización extinta, un fotograma de una película cuyo final ya conocía, y era una tragedia. ¿Alguna vez te pasó sentir que todo cambió en un segundo? ¿Que el suelo bajo tus pies dejó de ser sólido? Para mí, ese segundo fue la vibración del teléfono desbloqueado en mi mano. Primero fui a la galería de fotos, esperando encontrar lo peor, pero estaba casi vacía. Un par de capturas de pantalla de artículos de prensa económica y una foto borrosa de un documento. Sentí un alivio ridículo prematuro, una falsa esperanza que duró apenas 30 segundos. Luego, abrí WhatsApp. No había muchas conversaciones, casi todas borradas, pero había una archivada, oculta a simple vista. El contacto estaba guardado solo como J, sin apellido, sin foto, una inicial solitaria y acusadora. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Javier, su jefe, nuestro jefe, el socio principal y fundador del bufete, un hombre casado, con hijos universitarios 20 años mayor que ella. Siempre la había tratado con una mezcla de paternalismo y algo más, una admiración que a mí siempre me había parecido excesiva. Abrí el chat y el veneno empezó a gotear, lento, corrosivo, quemando cada uno de mis recuerdos felices. J, hace 3 meses, mismo sitio, 20H, nadie debe saber, sé puntual. S, hace 3 meses, entendido, llego en 15, no te preocupes. J, hace 2 meses, ¿salió todo como planeamos? El riesgo era alto. S, hace 2 meses, sí, pero fue arriesgado. Necesito verte, no por aquí. J, hace 1 mes. No podemos seguir así, Sofía. Esto se está complicando. Mi mujer empieza a sospechar algo. S, hace 1 mes. No voy a echarme atrás ahora, Javier. No después de todo lo que hemos invertido. Somos los únicos que podemos hacerlo. Leía y releía cada palabra. Mi mente de abogado buscando lagunas, dobles sentidos. Invertido. No se invierte en un romance, se invierte en un proyecto. O sí, somos los únicos. Una frase que denotaba exclusividad. Secreto. El clic metálico de la puerta de nuestro dormitorio al cerrarse suavemente me sobresaltó. Era ella, yendo al baño. Escondí el teléfono debajo de un cojín del sofá, el corazón desbocado. Volvió a la cama, ajena a todo, y yo me quedé ahí, en el sofá, en la más completa oscuridad, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa. El olor a jazmín que venía del dormitorio ya no me parecía dulce, ahora olía a mentira. Los días siguientes fueron una obra de teatro para una única espectadora. Una mañana mientras desayunábamos me preguntó de la nada. ¿Estábamos bien, verdad, Mateo? Antes del accidente. Éramos felices. La tostada se me quedó a medio camino de la boca. La miré a los ojos, esos ojos que ahora no tenían ni una sombra de duda, y le mentí. Claro que sí, mi amor. Estábamos mejor que nunca. Lo dije mientras apretaba la taza de café con tanta fuerza que sentí los nudillos blancos. La contradicción era una tortura. Ella me miraba con una devoción pura, y yo le devolvía la mirada con una sonrisa mientras pensaba en las coordenadas del hotel que había encontrado en su historial de Google Maps. Una visita. A las 8:15 de la tarde de un martes, el mismo día de aquel mensaje. Mi esposa tenía una vida entera de la que yo no era ni el espectador. Fue entonces cuando decidí revisar las aplicaciones bancarias. Abrí la app del BBVA en su teléfono, y ahí estaba, la prueba que no podía ser una simple reunión de trabajo. Una transferencia recurrente cada mes, de 2.000 euros a una cuenta a nombre de alguien que no conocía. Un tal L. Acosta. El apellido me sonó vagamente familiar.
como el de un cliente importante del bufete. Una constructora. Lo descarté. ¿Qué tendría que ver? ¿Quién carajo era L? ¿Acosta? ¿Un chantajista? ¿Otro amante? La pregunta me mantuvo despierto toda la noche, bebiendo un café solo tras otro, en la cocina a oscuras, cada sorbo más amargo que el anterior, mientras el rostro sonriente de Sofía en la foto de Bariloche me observaba desde la pared, juzgándome en silencio. Empecé a investigar como si fuera el caso más importante de mi vida, porque lo era, con frialdad, con método, con una obsesión que me consumía las horas, el apetito y el alma. El dolor se había transformado en una especie de energía oscura y concentrada, un combustible que me mantenía en pie mientras el resto de mi vida se desmoronaba. Empecé a cometer errores en el trabajo, a olvidar reuniones, a contestar mal a los clientes, mi cuerpo también pagaba el precio. Ojeras negras y profundas, un temblor constante en las manos y el sabor metálico del estrés en la boca. Durante el día, mantenía la farsa. ¿Cómo te sentís hoy, mi vida?, le preguntaba, mientras en la pantalla de mi portátil, minimizada, tenía abierta una pestaña con el perfil de LinkedIn de cada L. Acosta de Madrid. Por la noche, cuando el silencio volvía a reinar, mi despacho se transformaba en una sala de guerra. Una noche, casi me descubre. Eran las 3 de la mañana. Tenía la pantalla llena de ventanas, el timeline de Google Maps, el extracto de la tarjeta de crédito y el historial de Uber, buscando una coincidencia. La encontré. Un viaje en Uber desde nuestra calle hasta la puerta del Eurostars, pagado con su tarjeta. La misma noche de la reserva de Javier. Un grito de triunfo silencioso y amargo se ahogó en mi garganta. En ese momento, escuché el suelo crujir. Levanté la vista y ahí estaba ella, en el umbral de la puerta con un vaso de agua en la mano, mirándome con los ojos adormilados. No podés dormir, dijo, más una afirmación que una pregunta. Cerré el portátil de golpe, el corazón en la garganta. No, mucho trabajo. Ya sabes. Ella asintió. Se bebió el agua y volvió a la cama. El subidón de adrenalina me dejó temblando. Fue después de ese susto que la idea de la confrontación pública se solidificó. Imaginé la escena privada. Yo acusándola, ella llorando, negándolo todo, quizá inventando una historia que, en mi debilidad, yo podría llegar a creer. No podía darle esa oportunidad. Necesitaba que la verdad fuera absoluta, innegable, presenciada por todos. No era justicia, era aniquilación. Era el resultado de sentirme humillado, de que el hombre que la había eclipsado profesionalmente ahora también lo hacía en mi propia casa. Era una venganza fría, calculada, nacida de la herida más profunda de mi ego. La rabia es un mal consejero, pero la humillación es una arquitecta meticulosa, y yo iba a construir una catedral en su honor. En su teléfono, el que ella no recordaba que existía, volvía la conversación archivada con el contacto guardado como L. La curiosidad era como una picazón en el cerebro. ¿Quién era? L de Laura, L de Lucía, L de ladrón. Mi mente, tan entrenada para encontrar patrones, estaba cegada por los celos y solo podía imaginar nombres de mujer. Abrí el chat. El último mensaje que ella envió, el día del accidente, decía. Pero en ese momento, mi propio teléfono sonó. Era una llamada del bufete, una urgencia. Bloqueé su teléfono y lo escondí. La oportunidad se había esfumado, pero la semilla de la duda sobre ese tal L quedó plantada, aunque en ese momento la opacaba por completo la certeza de la traición de Javier. El salón real del Hotel Ritz era un mar de corbatas de seda, vestidos de diseñador, y sonrisas tan falsas como los diamantes de imitación. Al llegar, todas las miradas se posaron en Sofía, miradas de piedad, de curiosidad morbosa, de admiración por su supuesta fortaleza. Ella las recibía con una sonrisa frágil, ajena al verdadero motivo de la atención. Yo sentía un poder perverso, el del director de una obra a punto de levantar el telón para el acto final, una tragedia. El tintineo de las copas de champán era el único sonido que rompía el murmullo de las conversaciones calculadas y el suave arpegio de un pianista en la esquina. Javier se acercó a nosotros, su esposa Inés, elegantemente colgada de su brazo. Nos saludó con esa familiaridad condescendiente de quien se sabe superior. Mateo, Sofía, qué alegría veros. Estás increíble, Sofi. La recuperación te ha sentado de maravilla. El cinismo de sus palabras casi me ahoga. Le devolví la sonrisa, una máscara de cordialidad. Gracias, Javier. De hecho, estábamos a punto de proponer un brindis. Nos gustaría compartir algo con todos. El péndulo emocional se balanceó con una violencia brutal. El silencio dio paso a una tensión insoportable cuando, con una copa en la mano, pedí la atención de todos. Luego, la revelación. No grité, no acuse con acento agudo. Simplemente, expuse los hechos con la misma voz monótona y precisa que usaba en los tribunales para desmontar a un testigo. El 12 de marzo, a las 8:15 de la tarde, el coche de Sofía estaba en el aparcamiento del Eurostars Madrid Tower, según su propio registro de GPS.
Proyecté desde mi teléfono a una pequeña pantalla que había preparado con el equipo de eventos un mapa con un pin rojo brillante sobre el hotel. Curiosamente, esa hora coincidía con una reserva para una suite a tu nombre, Javier. Un segundo slide. La captura de pantalla de la reserva, con su nombre y la fecha circulados en rojo. Una de las muchas reuniones de trabajo que tuvisteis en los últimos 6 meses, siempre en lugares discretos, siempre a horas intempestivas. El silencio en la sala era total, absoluto. Se podía oír el zumbido de las luces del techo. Inés, la esposa de Javier, lo miró, pálida como el papel. Sofía me miraba a mí, con los ojos llenos de una confusión absoluta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Javier no se derrumbó. Me miró con una furia helada. «Sos un imbécil, Mateo. Un completo y absoluto imbécil». Se giró hacia la sala. «Sí, me reuní con Sofía en secreto. Sí, en hoteles. ¿Saben por qué? Porque estábamos preparando un dossier para la Fiscalía Anticorrupción. Nuestro cliente más grande, la constructora Acosta Corp, lleva blanqueando capitales a través de las cuentas de nuestro bufete desde hace 5 años. Sofía lo descubrió, y yo decidí ayudarla a destaparlo todo, arriesgando mi carrera y mi libertad. Las reuniones eran secretas porque el director financiero de Acosta es sobrino del ministro de Justicia y tenemos las paredes del bufete llenas de oídos. Fue como un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. La sala estalló. Inés le lanzó su copa de champán a Javier, el líquido dorado manchando su camisa de 1000 euros. Los socios empezaron a discutir a gritos entre ellos. Acosta Corp. Acosta. El nombre resonó en mi cabeza. Miré a Sofía, que ahora miraba a Javier con una mezcla de pánico y queshi. ¿Confirmación? La historia encajaba. La paranoia, el secretismo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había convertido un acto de valentía en un escándalo de cuernos. Fui un boludo, vos dirás. La vergüenza, caliente y pegajosa, me quemaba la cara. Esta era la segunda falsa resolución. Pero entonces, la voz de Inés, temblorosa pero firme, cortó el aire. Eso puede explicar los hoteles, Javier, pero no explica los 2000 euros que le transferías cada mes a un tal Lucas Acosta. El nombre me golpeó como un rayo. L. Acosta. Lucas Acosta. Miré a Javier, su rostro se descompuso. Miró a Sofía, que se había puesto blanca como la cera, y se llevó una mano a la cabeza, como si un recuerdo fragmentado, un dolor agudo, intentara abrirse paso. El péndulo emocional dio una última y salvaje sacudida. No era una historia de infidelidad, no era una historia de héroes corporativos, era algo más oscuro, y yo, en mi estúpida ceguera, les había puesto a todos en el centro de la diana. El sonido recurrente del clic metálico de la puerta de mi despacho me vino a la mente. El sonido de una trampa cerrándose, solo que la trampa no la había puesto yo. Llevábamos meses dentro de ella. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio denso, asfixiante, casi tóxico. Los dos mirábamos al frente, a las luces de Madrid que se desenfocaban y se convertían en manchas de color a través del parabrisas. El escándalo en el Ritz había sido una bomba de neutrones. Los edificios seguían en pie, pero todo lo que había dentro, las relaciones, las reputaciones, las carreras, había quedado aniquilado. Las llamadas y los mensajes no paraban de llegar a mi teléfono, pero lo tenía en modo avión, una frágil barrera contra la realidad. Al entrar en el apartamento, el olor a jazmín me resultó insoportable. Era el perfume de una extraña, una mujer valiente y temeraria a la que no conocía. La fotografía de Bariloche seguía en la pared, un monumento a nuestra ignorancia. Ahora veía en su sonrisa una tensión que nunca antes había notado. O quizá la estaba inventando. ¿Qué era real? ¿Qué había sido real alguna vez? Nos sentamos en el sofá, a 1 metro de distancia que bien podrían haber sido kilómetros. La adrenalina de la noche había desaparecido, dejando paso a un agotamiento profundo y a un vacío helado. Saqué el segundo teléfono, se lo puse en la mesita de centro. Ella lo miró como si fuera una serpiente. «¿Qué es esto?», susurró. La voz rota. «Es tuyo», respondí. Mi propia voz irreconocible. El día del accidente, le enviaste un último mensaje a un contacto llamado L. Enta. La vi tragar saliva. Su memoria, hecha jirones, parecía estar luchando por conectar los puntos. Abrí la conversación y terminé la frase que había dejado a medias semanas atrás. Una frase que ahora tenía un peso 1000 veces mayor. El último mensaje que enviaste decía: L. Creo que me siguen. Nos vemos en el punto de encuentro. Borra todo. Sofía cerró los ojos con fuerza. Y entonces su cuerpo empezó a temblar. No era un llanto, era una convulsión de trauma contenido. Una presa rompiéndose. L. Dijo en un hilo de voz: Lucas, mi hermano. El mundo se inclinó sobre su eje y todo lo que creía saber se desmoronó. Lucas, su hermano pequeño, periodista de investigación. Acosta es nuestro apellido materno. Lo usa a veces para firmar artículos de riesgo. La verdad final, la que lo cambiaba todo, cayó sobre mí con el peso de un edificio. No había ningún amante. Javier mentía. O, mejor dicho, contaba una verdad a medias para salvarse. Sofía y su hermano no estaban investigando solo a Acosta Corp.
Estaban investigando a Acosta Corp y a Javier, sospechando que él era cómplice y se llevaba una parte de los sobornos. Los 2.000 euros no eran un pago. Eran para un informante que Lucas había conseguido dentro de la constructora. El accidente de Sofía no había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato para silenciarla. Mi paranoia, mi ego herido, me habían impedido ver la verdad. Mi mujer no era una traidora. Era una luchadora que se había jugado la vida por hacer lo correcto. Y yo, su marido, en lugar de protegerla, la había expuesto. Yo te fallé, Sophie, susurré, la voz quebrada por el autodesprecio. Mientras vos estabas en una guerra, yo estaba en mi cabeza, celoso de un fantasma. Ella abrió los ojos y me miró. Y en su mirada no había amor, ni perdón. Había una rabia fría, lúcida, que atravesaba la niebla de su amnesia. Casi me matan, Mateo. ¿Y vos? Vos estabas revisando mis mensajes. No había nada que pudiera decir. Me levanté, cogí la foto de Bariloche de la pared y la puse boca abajo sobre la mesa. Ese hombre sonriente de la foto ya no existía. Era un extraño. Me volví a sentar a su lado. El metro de distancia que nos separaba ahora parecía un abismo infranqueable. Con mucho cuidado, alargué la mano y toqué sus dedos. Estaban fríos como el hielo. Ella se sobresaltó, pero no se apartó. Nos quedamos así, en silencio, durante un tiempo que no pude medir. El ruido había terminado, pero el silencio que quedaba era peor. Era el silencio de un futuro cancelado. El bufete estaba acabado. Javier probablemente huiría o acabaría en la cárcel. Y nosotros estábamos en peligro. La verdad te hace libre, dicen. Pero a mí la verdad me ha encadenado a mis propios errores, a mi mediocridad, a mi fracaso como hombre y como marido. Así que te pregunto a vos, que escuchaste todo esto desde la seguridad de tu silencio. ¿Cómo se empieza de nuevo cuando la persona que más tenés que perdonar es a vos mismo?